La verdad, después del divorcio pensé que ya había tenido suficiente de los hombres y de esta vida de mierda. Así, sin dramas ni peleas, empacé mis maletas y me fui a un pedazo de tierra perdido en algún lugar del Caribe. Todos decían que estaba escapando, pero yo lo llamaba encontrarme a mí misma. Un par de horas en avión, luego en barco y ya estaba en la isla. Todo era como quería. Poca gente, mucho silencio y ese maldito océano extendiéndose frente a mí como una postal. Alquilé una pequeña casa con techo de palma, gastando todo lo que me quedó tras el divorcio. No me importaba. Lo único que buscaba era paz. El bar local en la playa se convirtió en mi refugio. Trabajaba allí, servía café a los turistas y escuchaba sus historias sobre grandes aventuras, sobre cómo era vivir en el paraíso. No sé si era un paraíso, pero al final del verano ya me sentía parte de él. Sol, arena, mar, libros y todo sin una sola mención de mi vida pasada. Parecía que al fin había encontrado lo que buscaba. Pero siempre hay un pero, ¿no? Una mañana, mientras me preparaba para otro día que solo esperaba por el aroma de los croissants recién horneados de la panadería local, escuché un golpe en la puerta. Era raro. Casi nadie venía, salvo los vecinos, y solo por alguna tontería. Abro la puerta y ahí estaba él, Andrés, mi hermanastro, a quien no había visto en sabe Dios cuántos años. Estaba parado con una mochila al hombro y una sonrisa que decía: «Bueno, hermanita, aquí estoy». Para ser honesta, mi primer pensamiento fue cerrar la puerta y fingir que no estaba. Vine aquí para alejarme de todos, especialmente de la familia. Pero algo me detuvo. Tal vez esa mirada suya, como si esperara que lo echara, pero al mismo tiempo deseaba con todas sus fuerzas que no lo hiciera. «Entra si ya has venido», le dije mientras me hacía a un lado. Andrés entró, se quitó la mochila y miró alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. No sabía qué hacía aquí, pero en el fondo sentía que esta visita no sería tan sencilla como parecía a primera vista. La sensación era rara. Andrés estaba sentado en mi viejo sofá, tan tranquilo como si fuera su casa y no la mía. Preparé 2 tazas de café y me senté frente a él, sin saber cómo empezar. Tantos años sin vernos y de repente aquí está, como si hubiéramos detenido el tiempo y ahora solo lo reanudamos. «Bueno, dime, ¿qué haces aquí?», le pregunté, esperando que tuviera una razón decente para aparecer en mi vida, aunque por dentro sentía que esta no sería una historia tan simple. Él pensó un momento, tomando un sorbo de café caliente, y sus ojos se volvieron lentamente hacia mí. «Sabes, Laura, después de que te fuiste, todo se fue al carajo. Mamá se derrumbó por completo, papá desapareció en sus asuntos, y yo, bueno, ya sabes, los asuntos familiares, el típico circo». Sentí una punzada en el pecho. Sabía que había dejado un montón de problemas en casa, pero no imaginaba que todo estuviera tan mal. Pero Andrés no parecía estar quejándose. Su mirada era fría, casi indiferente. Decidí irme por un tiempo, alejarme de todo eso, y lo primero que me vino a la mente fue venir a verte. No sé por qué aquí, simplemente pensé que si alguien sabe cómo escapar de la vida, esa eres tú. Sus palabras no me sorprendieron tanto. Siempre tuvimos cierta conexión, aunque no quería admitirlo. Después de que nuestras familias se unieran, nos volvimos cercanos casi de inmediato. Pero cuando me fui, todo se rompió. Entonces, ¿ahora qué? ¿Te vas a quedar aquí?, le pregunté sin estar segura de cómo sentirme con su presencia. Fue inesperado y, para ser honesta, me asustaba un poco. Andrés sonrió como si pudiera leerme la mente. «No sé por cuánto tiempo, quizá una semana, tal vez más. Si no te molesta, claro».
Y aquí algo hizo clic dentro de mí. Claramente no había venido solo para pasar una semana en la playa. Quizá ni él mismo lo entendía, pero sentía que esto no era solo unas vacaciones y que su aparición en mi vida traería caos. ¿Y cómo podría decir que no? Está bien, puedes quedarte, pero solo hay una cama, tendrás que dormir en el sofá. El sofá no está tan mal, respondió Andrés con esa misma sonrisa que volvió a hacerme sentir esa extraña tensión. Parecía que algo en el aire había cambiado con su llegada. Los siguientes días pasaron con un ritmo extraño. Andrés y yo nos cruzábamos constantemente en esta pequeña casa y cada vez había ese incómodo silencio entre nosotros. Aunque dormía en el sofá, sabía que eso no solucionaba el problema. El problema estaba dentro de mí. Sentía que cada día nos volvíamos más cercanos y eso me aterraba. Vamos a pescar, propuso una mañana mientras preparaba el desayuno. Aquí cerca hay un buen lugar. ¿Recuerdas cuando íbamos con papá? Por supuesto que lo recordaba. Eran esos raros momentos en los que nuestra vida familiar no parecía un completo desastre. Nos sentábamos en la orilla del lago, pescábamos y guardábamos silencio. Pero ahora era diferente. El tiempo había cambiado. Nosotros habíamos cambiado. Está bien, vamos. Accedí, aunque no estaba segura de que fuera una buena idea. Tomamos el viejo bote y nos dirigimos a la misma playa de la que él hablaba. Andrés, como siempre, intentaba ser ligero, contando historias y haciendo bromas, pero yo veía que detrás de eso había algo más, algo que él no quería admitir. ¿Sabes? Cuando te fuiste, todo cambió, dijo mientras estábamos sentados en la orilla con los pies en el agua. Sentí como si no solo hubiera perdido a mi hermana, sino también una parte de mí. Esas palabras me golpearon como un rayo en un cielo despejado. Sabía que éramos cercanos antes, pero no esperaba que fuera tan profundo para él. No tenía palabras para responder, así que simplemente me quedé callada, mirando el agua. Yo también me siento rara, admití finalmente. Todo esto, no sé cómo deberíamos actuar de ahora en adelante. Andrés me miró y sus ojos estaban llenos de tristeza, pero al mismo tiempo había una extraña calidez en ellos, como si hubiera estado esperando este momento. Se sentó más cerca de mí y ya quedaba muy poco espacio entre nosotros. Su mano tocó la mía accidentalmente y volvió a despertar esa misma oleada de emociones que no podía entender. «Sabes, no quiero presionarte», dijo en voz baja, pero sentí que cada palabra estaba llena de una tensión oculta. «Pero, tal vez, deberíamos darnos una oportunidad». Esa pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué decir. Nunca había pensado en él de esa manera, pero ahora que estaba aquí tan cerca, esos pensamientos empezaron a surgir en mi cabeza. Simplemente no sabía qué hacer con ellos. Nos quedamos allí por mucho tiempo, en silencio, mirando el agua, y no podía quitarme la sensación de que este momento nos había cambiado para siempre. Al día siguiente de esa conversación en la orilla, apenas hablamos. Andrés pasó el día ocupado con sus cosas, limpiando pescado, reparando el bote, y yo solo rondaba por la casa, sintiendo esta inquietud constante. Cuanto más trataba de olvidar sus palabras, más se quedaban en mi cabeza. Su mirada, su toque, la forma en que se sentaba junto a mí, no podía sacarlo de mi mente por mucho que lo intentara. Por la tarde, cuando el sol ya casi se había puesto, decidí que no podía seguir encerrada. Me fui a la playa esperando que el aire fresco aclarara mis pensamientos, pero cuando salí por la puerta, él ya estaba allí. Estaba parado junto al agua, con los pies en la arena, mirando al horizonte. «¿No podías quedarte en casa?», dijo con voz tranquila cuando me acerqué. «No podía».
respondí honestamente, y me paré a su lado. Nos quedamos en silencio unos minutos, escuchando las olas rodar suavemente sobre la orilla. Pero el silencio estaba lleno de algo más que solo la falta de palabras. Sentía su presencia junto a mí, y esa sensación se volvía incómoda y al mismo tiempo atractiva. ¿En qué piensas? Finalmente rompí el silencio, sin saber cómo dispersar esa tensión. En nosotros, respondió directamente, sin apartar la vista del agua. Su honestidad era abrumadora. Me quedé callada. Eso era lo que también había estado pensando todo el día, pero escucharlo de él era diferente. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. No pude apartar la mirada. Sus ojos brillaban con una profundidad que antes no había notado. «Ya sé que esto no está bien», dijo en voz baja, como si leyera mis pensamientos. «Pero no puedo ignorarlo. Algo entre nosotros ha cambiado, Laura. No sé qué es, pero está aquí, y ambos lo sentimos». Guardé silencio, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Era cierto. Ambos lo sabíamos, pero temíamos decirlo en voz alta, y ahora que ya se había dicho, era aún más difícil contenerse. «No sé qué hacer con esto», confesé, porque esa era la única verdad que podía decir. Él dio un paso hacia mí y ya no quedaba distancia entre nosotros. Su mano volvió a tocar la mía y esta vez no me aparté. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Era como un momento detenido en el tiempo. Todo alrededor parecía haberse detenido. Solo quedábamos nosotros dos. Andrés se inclinó lentamente hacia mí. Pude sentir cómo dudaba, pero no me retiré. Y entonces nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, cuidadoso, pero increíblemente poderoso. Mi cuerpo parecía despertarse con ese toque. No pensaba, solo sentía. Sus manos me envolvieron y todo se sentía tan bien y al mismo tiempo tan mal. Nos quedamos allí, en la playa, bajo las estrellas, completamente perdidos el uno en el otro, y no pude detenerme. La mañana después de esa noche fue completamente diferente. Me desperté con el sonido de las olas y la sensación de que algo había cambiado para siempre. Andrés ya no estaba en la casa, aunque sus cosas seguían ahí. La sensación de vacío era casi física. Me quedé en la cama mirando al techo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero fue en vano. Habíamos cruzado una línea que no debíamos cruzar. Lo supe en el primer momento en que nuestros labios se tocaron, pero detenerlo entonces era simplemente imposible. No fue uno de esos besos que se olvidan fácilmente. Dejó su marca en mí, al igual que todo lo que sucedió después. Cuando finalmente pude levantarme de la cama, me recibió una sensación incómoda, como si estuviera en algún otro mundo. Todo parecía igual, pero por dentro todo estaba patas arriba. Sabía que tenía que hablar con Andrés, pero cada vez que pensaba en ello, me invadía el pánico. ¿Qué le iba a decir? ¿Que todo esto fue un error? ¿Que no sé qué hacer con lo que pasó entre nosotros? ¿O que no quiero que se detenga? Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché pasos en la arena detrás de la puerta. Salí al porche y vi a Andrés. Volvía de pescar con un par de peces grandes en la mano y parecía completamente tranquilo, como si nada importante hubiera pasado. ¿Tienes hambre?, preguntó, como si fuera un día cualquiera. No sabía qué responder. Mi corazón latía a 1000 por hora. En lugar de huir de esa tensión, asentí con la cabeza. Genial. Pasó junto a mí y se dirigió a la cocina, dejándome allí parada. Intentaba comportarme como si todo fuera normal, pero por dentro todo estaba hirviendo. Cuanto más tratábamos de no hablar sobre lo que pasó, peor se ponía. Sentía que estábamos al borde de algo, pero no sabía hacia dónde nos llevaría.
Cuando nos sentamos a comer, la tensión entre nosotros era casi palpable. Cada sonido parecía demasiado fuerte, cada movimiento excesivamente calculado. Y entonces él habló. Laura, no podemos fingir que no ha pasado nada. Sus palabras resonaron como un trueno. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, llenos de determinación y dolor al mismo tiempo. Lo sé, respondí en voz baja, porque era la verdad que ya no podía negar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Su voz era tranquila, pero detrás de ella había muchas emociones. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Para ser honesta, no sabía qué responder. ¿Y ahora qué? Ojalá lo supiera. Entre nosotros cayó una larga pausa, y sentí que no era solo una pausa en la conversación. Era una pausa en nuestras vidas, un momento en el que teníamos que tomar una decisión, y esa decisión lo cambiaría todo. Cada nuevo día traía más preguntas que respuestas. Intentábamos volver a una vida normal, fingiendo que nada había pasado, pero cuanto más tratábamos de olvidarlo, más nos desgarraba por dentro. Veía cómo Andrés se volvía cada vez más distante. Sus miradas, que antes estaban llenas de calidez, ahora eran breves y esquivas. Y yo simplemente no sabía cómo vivir con todo esto. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, entre nosotros se levantaba una pared invisible. Ambos sabíamos que no podíamos volver a cómo éramos antes, pero ninguno de nosotros se atrevía a dar el siguiente paso. No podía entender si era porque teníamos miedo de destruir lo poco que nos quedaba o simplemente no sabíamos cómo seguir adelante con esto. Quizá deberíamos darnos un poco de espacio, dijo Andrés inesperadamente una noche, mientras estábamos sentados en el porche. Me quedé inmóvil. Esa frase sonó como una bala en el corazón. Quería irse. De verdad pensaba que, simplemente alejándonos, todo volvería a su lugar. ¿Qué quieres decir?, pregunté en voz baja, intentando no mostrar lo mucho que me dolía. Solo creo que sería más fácil, un poco de espacio, algo de tiempo para pensar. Suspiró y se pasó una mano por el cabello, como siempre hacía cuando estaba nervioso. No podía creer lo que estaba oyendo. Estábamos tan cerca de algo real y ahora simplemente quería escapar. Claro, en el fondo lo entendía. Ambos estábamos confundidos, asustados, pero en lugar de enfrentarlo juntos, él elegía huir. Bien, respondí bruscamente, y sentí que mi voz sonaba demasiado fría, incluso para mí misma. Si crees que eso resolverá los problemas, entonces vete. Andrés me miró. Sus ojos reflejaban dolor y duda, pero no dijo nada. Simplemente asintió en silencio y se fue dentro de la casa. Me quedé en el porche escuchando cómo el viento susurraba entre las palmeras. Sentí como si todo a mi alrededor se estuviera desmoronando lentamente. Más tarde esa noche vi cómo Andrés empacaba sus cosas. Las guardaba en silencio, sin decir una palabra, pero cada movimiento suyo parecía pesado, como si no solo estuviera llevando ropa y objetos, sino también nuestros recuerdos compartidos. Me senté en la esquina de la habitación, incapaz de decir una sola palabra. Me iré unos días. Quizá esto nos ayude a ambos a entender qué hacer después, dijo al despedirse. Solo asentí, incapaz de levantar la mirada. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí como si algo pesado cayera sobre mis hombros. Esto no era solo una separación temporal, era una pausa que podría convertirse en un final. Los días después de la partida de Andrés fueron insoportablemente largos. Vagaba por la casa, tratando de encontrar paz en las tareas diarias, pero todo era en vano. Sin él, el espacio se sentía demasiado silencioso, demasiado vacío. Pensé que este tiempo a solas me ayudaría a aclarar mis pensamientos,
pero en realidad solo profundizó mi confusión. Nada encajaba, nada se volvía más fácil. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la playa tratando de distraerme, escuché el sonido de un motor que se acercaba a la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque intenté convencerme de que solo era alguien que pasaba por ahí. Pero cuando salí al porche, vi su coche. Andrés había vuelto. Salió del coche y nuestras miradas se encontraron. Esta vez, sus ojos no estaban llenos de dudas. Se veía decidido, pero también cansado. Sabía que esta no sería una conversación fácil. «Hola», dijo en voz baja, caminando hacia mí. «Hola». No sabía qué más decir. Sentía que ya habíamos dicho todo lo importante cuando se fue, pero me equivoqué. Subió al porche y se sentó a mi lado. El silencio entre nosotros era casi palpable, como el aire pesado antes de una tormenta. «He pensado mucho», comenzó, y sentí cómo mi corazón latía más rápido, sobre nosotros, sobre lo que pasó. Me quedé callada, esperando a que continuara, aunque ya me imaginaba que esta sería la conversación final. Me di cuenta de una cosa: no podemos simplemente huir de esto, dijo. Su voz era tranquila, pero tensa. Lo intenté, tú también, pero no funciona. Ambos sabemos que algo ha cambiado y no podemos ignorarlo. Aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Reflejaba una verdad que tenía miedo de aceptar. Sentía que estábamos llegando a un punto donde todo cambiaría, pero temía que esos cambios no fueran a nuestro favor. «Andrés, no sé qué hacer», finalmente confesé, y esas palabras salieron de mi boca con una ligereza increíble, como si las hubiera estado cargando durante todos estos días. «Yo tampoco lo sé», su voz bajó un poco, «pero sé una cosa, no quiero que esto nos destruya, no quiero perderte, Laura». Sus palabras eran como una navaja, dolorosas, pero ciertas. Había sentido ese miedo a perderlo desde el momento en que todo comenzó. Y ahora, mientras estábamos aquí juntos, esa cuestión se presentaba con toda su fuerza. ¿Podemos manejar esto? ¿Podemos permanecer juntos sin destruir lo que teníamos? Respiré hondo tratando de ordenar mis pensamientos, y entonces lo entendí. La respuesta siempre había estado dentro de mí. Ya habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Sí, era arriesgado. Sí, ambos podríamos rompernos bajo la presión de estos sentimientos. Pero lo único que temía, más que eso, era perder a Andrés. «Yo tampoco quiero perderte», dije en voz baja pero con determinación. Me miró y en sus ojos vi alivio. No fue fácil, pero habíamos tomado una decisión. Se inclinó hacia mí y sentí cómo su mano rozaba suavemente la mía. Esta vez no hubo dudas. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos dispuestos a afrontarlo juntos. La vida después de esa decisión no se volvió más fácil. Andrés y yo decidimos quedarnos juntos, pero eso no significaba que todos nuestros problemas hubieran desaparecido. Al contrario, ahora todo era aún más complicado. Cada día era como un frágil equilibrio entre la pasión y el miedo, entre el deseo de estar juntos y las dudas que nos perseguían a ambos. Por fuera, intentábamos vivir como antes. Íbamos a la playa, cenábamos juntos, hablábamos de trivialidades como lo hacen las personas normales. Pero entre nosotros siempre estaba esa tensión, esa sensación de que estábamos constantemente en el borde. Cada toque, cada mirada, todo tenía más significado que antes. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, escuchando cómo el mar susurraba sus historias, Andrés de repente habló de algo que habíamos estado evitando. ¿Alguna vez has pensado en lo que viene después? Su voz era tranquila, pero había algo inquietante en ella. Sentí cómo mi corazón se encogió.
Ambos sabíamos que no había una respuesta sencilla para esa pregunta. No podíamos quedarnos en esta pequeña casa para siempre, escondidos de la realidad. Tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a lo que nos esperaba fuera de este refugio. Para ser honesta, tengo miedo de pensarlo, respondí después de una pausa. Siento que si lo hacemos, si enfrentamos la realidad, todo se desmoronará. Andrés no respondió de inmediato, solo miraba hacia la oscuridad, escuchando las olas. Sabía que sentía lo mismo. Ambos teníamos miedo de que nuestros sentimientos no sobrevivieran si saliéramos de este pequeño paraíso al mundo real. Éramos como dos fugitivos, escondidos de algo que nos perseguía. ¿No sientes que nos estamos escondiendo?, preguntó de repente y sus palabras sonaron como un desafío. ¿Escondiéndonos?, repetí sin entender del todo. Sí, del mundo, de la realidad, de lo que nos espera si volvemos a enfrentar nuestras vidas. Su voz era seria y sentí un escalofrío recorrer mi piel. Tenía razón, nos estábamos escondiendo. Habíamos creado una ilusión de que solo podíamos ser felices aquí, en esta isla, lejos de todos los problemas y las personas. Pero eso no era cierto. Tarde o temprano la realidad nos alcanzaría y tendríamos que enfrentar las preguntas que ahora intentábamos evitar. Andrés, no sé si estoy lista para eso, confesé, y esa confesión fue quizás la más difícil de todas. Él me miró, sus ojos eran suaves, pero en ellos se escondía un dolor indescriptible. Yo tampoco lo sé, pero sé una cosa, no quiero perderte por esto. Sus palabras volvieron a dar en el blanco. Ese era el mismo miedo que sentía todos los días. Ambos temíamos lo que sucedería cuando nuestros sentimientos salieran de esta burbuja. Bajé la cabeza y sentí cómo Andrés colocaba suavemente su mano sobre la mía. Ese toque era cálido y reconfortante, pero sabía que no lo haría más fácil. Tarde o temprano tendríamos que tomar una decisión, y esa decisión nos destruiría o nos salvaría. Tal vez nos estemos escondiendo, respondí finalmente, pero tal vez este sea el único lugar donde podemos ser felices. Andrés se quedó pensando y nos quedamos allí por mucho tiempo, perdidos en nuestros pensamientos, tratando de encontrar una respuesta que tal vez no existía. Los días se convirtieron en semanas y Andrés y yo continuamos viviendo en esta tensa incertidumbre. Cada mañana comenzaba con un ligero dolor en mi corazón al pensar en lo que nos esperaba y en que tal vez no podríamos manejarlo. Con cada conversación sobre lo que viene, sentía cómo el peso se hacía más pesado. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, decidí que ya no podía vivir así. No quería que esto se convirtiera en un ciclo interminable. Sabía que teníamos que hablar, o de lo contrario, enloqueceríamos. Hablemos de nosotros, dije, tratando de que mi voz sonara segura, aunque por dentro todo temblaba. Andrés se volvió hacia mí. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y expectativa. Sí, yo también lo creo, respondió suspirando. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando que todo se resuelva por sí solo. Continué. Necesitamos entender qué queremos. Él asintió. Su mirada se volvió seria. Te quiero. Eso es lo que sé. Pero no puedo ignorar lo que nos espera fuera de esta ilusión. Sus palabras agudizaron nuevamente mi miedo, pero sabía que ignorarlo no era una opción. Yo también te quiero, Andrés, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Podremos soportar la presión? Él volvió a reflexionar, y yo lo observaba. Cada movimiento, cada expresión de su rostro se sentía como un código que necesitaba ser descifrado. Finalmente, se acercó más. Quizá deberíamos intentar comenzar de nuevo.
Sé que es difícil, pero no quiero seguir ocultando nuestros sentimientos. Tal vez deberíamos salir de aquí y encontrar un nuevo lugar donde podamos ser nosotros mismos. Esta idea encendió en mí una chispa de esperanza. ¿De verdad lo quieres?, le pregunté, genuinamente intrigada por sus intenciones. Sí, quiero que encontremos una manera de vivir como realmente queremos, sin miedo y sin presión, respondió. Mis pensamientos comenzaron a volar rápidamente. Me imaginé a nosotros, de la mano, saliendo de esta ilusión, enfrentando nuevas aventuras. Sonaba increíble, pero junto con esa esperanza vino la realidad. Requería valentía. Si decidimos esto, lo haremos juntos, dije, dándome cuenta de que no se trataba solo de mí y de Andrés, sino de una nueva vida que crearíamos juntos. Él sonrió y sentí cómo mi corazón se aceleraba. Era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo donde ya no seríamos prisioneros de nuestros miedos. Estábamos juntos de nuevo y esta vez no planeábamos regresar atrás. Hagámoslo, dijo. Sí, hagámoslo, respondí, y con esas palabras dejamos atrás todas nuestras dudas, listos para un nuevo comienzo, para una nueva vida que nos esperaba.